aunar de todo eso, qué es lo mejor para el tratamiento de los pacientes en áreas de aislamiento y cómo protegernos nosotros básicamente. ¿Sí? Entonces, con ese objetivo se ha repartido la información en 3 charlas para que esto no sea algo demasiado extenso y cansador, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más eh, corto posible, pero conciso, y que nos sirva a todos. Ahora ya se va llenando más de Sí, participantes. estoy silenciando los audios y sacando los videos porque si no nos complica mucho la pantalla. Ya ahora en un ratito ya empezamos, ¿sí? Interfiere bastante el sonido, pero sí se van a poder hacer, no sé si muchos ya han estado utilizando este medio, la primera vez, pero existe abajo una burbuja donde dice chatear, mediante la cual se van a poder ir haciendo preguntas. Yo sugiero que por ahí eso vaya haciendo hacia el final de la charla, cosa de que podamos ir contestándolas, pero bueno, se pueden ir comunicando también de esta manera y yo voy a estar atenta a ver qué va surgiendo. ¿Sí? Bueno, tanta gente. No me esperaba tanta gente. Eso es excelente realmente. Uh -huh. Como decía Laura, como se puede hacer el chat directamente ahora, que por ahí Laura va a poder ir leyéndolas a las preguntas, o si no, ya saben dónde encontrarnos, muy lejos no nos vamos a ir. Así que la idea es Vamos a estar charlarlo en esto. el aislamiento. ¿Cómo? Vamos a estar en el área de aislamiento, así que vengan cuando quieran, Todos a vernos. invitados. Me dicen no escuchamos, en realidad no estoy diciendo nada. Voy a hablar a ver si captan bien los micrófonos. Me parece que son los chicos de la enfermería del turno tarde. Hay un número de una descripción de teléfono que no dice ningún nombre. Por ahí pueden ver la posibilidad de ponerle nombre, así sabemos quiénes son. Y por favor, los que van entrando, yo los voy silenciando algunos de acá, apagando el video y silenciando su micrófono, ¿sí? Porque si no hay mucho acople no vamos a poder hablar todos, ¿sí? Las preguntas se van a responder, eso no se preocupen para nada. Bueno, hoy con Laura hablamos mucho esta semana porque tuvimos una charla ayer en la terminal de ómnibus para los recolectores de residuos. Hoy tuvimos una charla para los barrenderos, ¿no? La gente de limpieza de municipalidad. Así que si falla la voz, a veces no es la computadora, capaz que somos nosotros. Bueno, ¿te parece que vayamos empezando, Lau? Dale, sí. Bueno. Bueno, ¿las ves a la pantalla? ¿La ven? ¿Se ve, Lau? Sí, sí, se ve bien. Bueno. Bueno, durante este tiempo que hemos estado viendo los primeros pacientes que han sido por caso sospechoso en el hospital, la verdad que ha sido muy enriquecedor, inclusive si ocurra lo que ocurra de acá en adelante, porque la verdad que se han aprendido cosas totalmente inesperadas, hemos hecho cosas que la verdad que ha sido la primera vez,
y se ha aprendido mucho, independientemente del tipo de paciente que haya ingresado, la circunstancia que haya ingresado, la gravedad del caso, el grado de sospecha. La verdad que cada uno ha sido una aventura, así que esto es un poco una recopilación de datos y de nuestras propias experiencias de las cosas que nos fueron ocurriendo, ¿sí? Eh, Así que esto es lo que se fue armando, lo que tiene que ver principalmente con cómo ingresa el paciente, qué condiciones, cómo está su estado de salud en general, qué cosas por ahí hacen que nos alarmemos y qué medidas deberíamos tomar nosotros como personal de salud, ¿sí? Lo más importante es saber que en el área de aislamiento que nosotros tenemos en el hospital se van a internar dos grandes tipos de pacientes. Eventualmente vamos a tener que ver alguna forma mejor de separarlos porque, como ustedes ya saben, el caso sospechoso, primero que es un caso en el que hasta ahora hay una gran cantidad de pacientes y probablemente vaya a seguir así, y en los que se descarta, ninguno de ellos lo ha tenido, así que la coexistencia de pacientes de casos sospechosos con casos confirmados es complejo, ¿sí? La definición del caso sospechoso varía bastante según el momento, lo que ustedes probablemente hayan visto en el Ministerio de Salud, que inicialmente era fiebre, síntomas respiratorios, era algo como bastante por arriba, y después se fue complejizando hasta de una manera bastante inusitada, ¿no? Desgraciadamente, gran parte de esa definición nos contempla a nosotros, los agentes de salud, porque, como ustedes saben, la forma de contagio de esta enfermedad tiene mucho que ver con nuestras costumbres, con nuestras formas. Es un desafío por completo de la forma que tenemos nosotros de encarar la medicina y los pacientes, ¿sí? Así que nos compromete muchísimo, desgraciadamente, ¿sí? Caso sospechoso es un concepto epidemiológico. A veces en internet uno ve las publicaciones que pone sospechoso entre comillas como si fuera un término así de la calle, pero en realidad se refiere a que existen suficientes pruebas de sospecha para decir esta enfermedad es plausible en este paciente. Si uno revisa las enfermedades infecciosas va a ver que existe caso sospechoso para absolutamente todas, ¿sí? Yo no lo recuerdo específicamente porque por ahí el detalle se me escapa. Muchas de estas enfermedades se definen en pediatría, yo me lo acuerdo particularmente de sarampión, ¿sí? El exantema y enantema morbiliforme, los tres catarros, ciertas características que dicen este paciente puede ser o es probable que tenga sarampión. Bueno, en este caso el caso sospechoso ha ido variando porque esta enfermedad es nueva, recién la vamos conociendo, y toma diferentes formas, no solamente de síntomas, sino que compromete a diferentes partes de la población, ¿sí? Ese paciente es muy importante en lo que tiene que ver con nuestro protocolo de aislamiento, que ese paciente se aísla solo. Nos ha pasado en un par de oportunidades de gente que ha venido la esposa del paciente o han venido de a dos o lo que fuere, y se plantea hacerlo de a dos. Bueno, no se puede tomar esa decisión, ¿sí? El paciente se aísla solo y se toman las precauciones completas con ese paciente. El hecho de que venga con un conviviente o que haya venido con otra persona no implica forzosamente de que la otra persona también esté contagiada, ¿sí? Si no se llega a contagiar, ese paciente se aísla en grupo o se aísla con otros, el riesgo, digamos, es mayor porque uno lo único que hace es favorecer el contagio de la enfermedad, ¿sí? Otra cosa es el caso confirmado, ¿sí? Nosotros hasta ahora no hemos tenido, pero también ocurre el caso del paciente en el que el test que se le haya hecho ya se confirma positivo para COVID, ¿sí? Ese paciente, en épocas de abundancia, como vamos a tener al principio, se aísla solo, ¿sí? Puede ser que en algún momento, si esta cuestión avanza y tenemos más contagiados, tengamos que internarlos juntos. En ese caso se pueden internar de a dos por las dimensiones que tenemos nosotros en el hospital, en las habitaciones, ¿no es cierto? Porque hay que respetar una distancia mínima de 1,5 metros entre los pacientes y las precauciones se toman todas, de más está decir, ¿sí? Esto es para darle un pantallazo, no es para leerlo ni mucho menos, lo pueden buscar en el sitio del Ministerio de Salud de la Nación, y van a ir viendo cómo ha complejizado desde el inicio de esto la cuestión del caso sospechoso.
Inicialmente esperábamos una fiebre alta, fíjense ustedes cómo ha disminuido ese valor. Los síntomas iniciales que sí se conocían, por ahí se ha agregado esta cuestión de la anosmia, la digeusia, aparentemente es muy, muy marcada. Tampoco hay que dejarse guiar por completo en el sentido de que cualquiera que tenga anosmia forzosamente va a tener esta patología, porque lo que ocurre en estos casos, si ustedes han tenido resfríos, que seguramente les ha ocurrido, es casi la marca, ¿no?, de todas las enfermedades que producen congestión nasal, ¿sí? Fíjense que también tenemos nuestro propio criterio, el criterio 4, ¿sí?, el personal de salud y personal esencial, y como todos ustedes saben, el triste caso, ¿no?, del HAM del Hospital de Bahía, que ha tenido casos de contagio por conglomerado, por cercanía. Si ustedes ven un poquito las noticias y ven lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Chaco, la verdad que la situación del personal de salud es bastante complicada. Así que lo que podemos concluir es que las precauciones en el área de aislamiento se toman en absolutamente todos los pacientes, ¿sí? No hay ninguno en el que se pueda obviar estas precauciones. La diferencia está que los casos sospechosos van solos y los confirmados podrían ir, si hay necesidad, de a dos con una separación de 1,5 metros. En los cuadros clínicos, mucho de lo que hemos visto hasta ahora, fíjense que hasta en los papeles todo siempre es muy claro y es muy sencillo, pero después son otras las cuestiones, ¿sí? Es el paciente que tuvo un solo registro de fiebre, que tuvo algo de dolor de garganta. Fíjense ustedes cuántos inviernos a ustedes les ha tocado este cuadro, ¿sí? Fiebre, dolor de garganta, todos, creo que en algún momento, si esto se mantuviera solo esto, a esta altura de partido todos seríamos casos sospechosos, ¿sí? Pero también hay algunas cuestiones que nos hacen sospechar por nuestro desconocimiento, digamos, me refiero al sistema de salud todo, el sistema de salud mundial. Probablemente hayan visto que hay muchas publicaciones con respecto a casos con problemas, por ejemplo, dermatológicos, que muestran edemas en miembros inferiores y el paciente presentaba una enfermedad por SARS-CoV-2. No forzosamente eso va, cuando termine todo esto, va a estar definido de esa forma, pero en el interín hay que estar atento a todo, ¿sí? Y una cuestión muy importante, en particular a la gente de mi especialidad, que yo soy clínica, es la cuestión de los cuadros atípicos en ancianos, ¿sí? Que eso yo creo que en algún momento nos va a tocar estar extremadamente atentos, ¿sí? Hay una publicación que es muy interesante, que es muy breve de la Fundación de Medicina Familiar, que habla de estas cuestiones, fíjense cuántos pacientes ingresan a la guardia, los que tengan esa oportunidad de trabajar en ese área, alteración de conciencia, deshidratación, confusión, que siempre vamos a buscar la orina, ¿sí? Y en este caso, en una situación de epidemia franca, de casos de circulación local, lo vamos a tener que pensar. Es un poco, digamos, como para difundir esa información y un poco para preocuparlos, pero bueno, es importante mantener, digamos, la mente abierta. Esto no está incluido dentro del caso sospechoso, pero de cualquier manera conviene al menos tenerlo en cuenta. Probablemente algunos de ustedes también hayan sabido de esta cuestión del caso de la paciente en Carmen de Patagones, que la paciente ingresó por una fractura de cráneo y adentro del hospital desarrolla infiltrados bilaterales, se hisopa, se diagnostica enfermedad por SARS-CoV-2, termina falleciendo creo que hace 48 horas. Al ingreso del paciente, las cuestiones que deberíamos darle más relevancia son las siguientes, ¿sí? La impresión general, los signos vitales, comunicación, comorbilidades y tratamiento, hidratación, higiene y ventilación de la habitación. La impresión general es, vieron, tal cual, literalmente eso. Cuando uno entra a la habitación del paciente todavía no le ha tomado los controles, pero el ojo clínico ya hace que uno tenga cierta sensación de lo que está ocurriendo, ¿sí? La respiración toracoabdominal, la mala mecánica, cuando el paciente hace un esfuerzo excesivo para eliminar el aire, el uso de músculos accesorios, se ve especialmente en el abdomen del paciente, ¿sí? El tiraje, los movimientos paradójicos en el momento de la inspiración, ¿sí? El paciente mete aire y parece que el tórax se hundiera en vez de expandirse, ¿sí? Cuando el paciente no puede acostarse, no puede hablar, ¿sí? Eso es muy fácil de ver y es muy característico del aumento del trabajo respiratorio.
a veces, y esto asociándolo un poquito al punto siguiente, que son los signos vitales, uno ve una buena saturación, pero ve que el paciente para eso tiene que respirar a 30 respiraciones por 30 ciclos por minuto, o tiene que esforzarse como si estuviera corriendo prácticamente para eso, y bueno, esas cuestiones hay que mirarlas. Y también hay que tener en cuenta que, si bien estamos hablando ahora del ingreso, los signos de descompensación pueden aparecer tardíos, ¿sí? Aparentemente esta enfermedad se caracteriza por esas cuestiones. El paciente tiene una buena evolución y bruscamente puede presentar una descompensación, ¿sí? Hasta una semana. Con respecto a los signos vitales, ¿sí? La saturometría de pulso, siempre hay que tener en cuenta que todas estas cuestiones tienen ventajas y desventajas y ninguna hace diagnóstico, ¿sí? O sea, una desaturación, les doy un ejemplo de un paciente que tuvimos en caso sospechoso, el paciente saturaba 86, 87 mientras hablaba lo más bien, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que era un paciente con EPOC y un paciente con oxígeno domiciliario, ¿sí? Que no es una cuestión menor. Ese paciente, por ejemplo, si uno se dejaba guiar exclusivamente por... un minutito. Ahí está. Si se deja guiar exclusivamente por ese valor, va a pensar que es un paciente que está descompensado y que la enfermedad está, digamos, produciendo una situación que ya ha avanzado, está en un riesgo inminente de paro respiratorio, en realidad no era así en absoluto, ¿sí? Ahí está. La otra cuestión es la frecuencia respiratoria, que yo les decía que estos dos aspectos, la saturametría y la frecuencia respiratoria, son inseparables, ¿sí? Si uno tiene una respiración tranquila y satura bien, es una cosa. Si satura 96 y a eso le lleva 30 ciclos por minuto, el paciente se agota, uno no puede mantener un trabajo respiratorio como si siempre estuviera al trote, porque tarde o temprano ya no lo puede sostener y ahí sobreviene digamos, la disminución del ritmo respiratorio y sobreviene el paro respiratorio, ¿sí? Lo mismo que la cuestión del oxígeno. Hay que tener mucho cuidado con el paciente que satura 92 o 93 y tiene un alto flujo de oxígeno, ¿sí? Ese paciente quiere decir, los que tuvieron la oportunidad de estar en la charla del doctor Tombolini el otro día, él lo mencionó, que aplica para los respiradores, los pacientes que están en ARM y para todos nosotros, ¿sí? No es lo mismo saturar 92%, como estamos hablando ahora, todos tranquilos acá, o saturar 92% con una máscara reservorio a 25 ciclos por minuto, ¿sí? Ese es un paciente que va a terminar agotándose porque lo que le requiere esa saturación es insostenible en el tiempo, ¿sí? Con respecto a la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, eso ya ustedes lo manejan. Obviamente que lo que estamos buscando son signos de shock, ¿sí? También los signos de mala perfusión periférica, la cianosis periorificial, los signos de mala perfusión, las rodillas frías, que eso es un signo que bastante viejo, pero sigue sirviendo, ¿sí? Hay que tener en cuenta las frecuencias cardíacas elevadas y las presiones sistólicas bajas, y mantener un ritmo diurético suficiente de 30 mililitros hora. No es que tiene que orinar una barbaridad, pero tiene que mantener un buen ritmo, ¿sí? Esta escala, que por ahí las escalas uno se asusta un poco porque piensa que va a tener que contestar muchísimas preguntas y se le va a complicar, fíjense que es realmente muy, muy sencilla, ¿sí? Tiene estas determinaciones y les va a permitir predecir la mortalidad de un paciente. También se puede utilizar para ver dónde se interna un paciente, ¿sí? Pero fíjense que es sencilla, la C es confusión, agrega un punto, la U es BUN, que es el nitrógeno ureico sanguíneo, que ahora les comento cómo se hace, el ciclo respiratorio, ¿sí? La presión sistólica o la presión diastólica, eso te va agregando puntos por shock, y la edad es mayor a 65 años. Y fíjense abajo que ustedes les va a permitir predecir cuántos puntos junta el paciente y en qué punto el paciente podría irse a su casa, podría quedar internado en la parte que corresponda y considerar el ingreso a terapia si es de 5 puntos, ¿sí? El cálculo del nitrógeno ureico sanguíneo es una aproximación, ¿sí? No es, no es exactamente la urea dividido 2, es un aproximado, pero es como algo que los puede sacar de apuro. Tienen el laboratorio ahí, ven la urea, se divide por 2
y ese es el valor del boom, ¿sí? Bueno, pasamos a la etapa de lo que es la comunicación, ¿sí? La comunicación en estos casos, otra experiencia que hemos tenido con los pacientes es que están extremadamente ansiosos. Muchos de ellos no pensaban quedarse en el hospital, no pensaban que lo íbamos a dejar, no pensaban que íbamos a entrar vestidos de esa manera, por ahí uno cree que eso se ve en la tele y después no nos ocurre a nadie, pero en realidad lo que pasa es eso, quedan completamente aislados, nadie se quiere acercar, nadie quiere entrar a la habitación, así que es una cuestión bastante delicada el tema de cómo se maneja eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hemos propuesto es disponer de un teléfono que ya lo vamos a tener en el área directamente, por ahora se están manejando nuestros propios enfermeros con sus teléfonos particulares, cosa que tenemos que corregir, ¿sí? Y se hacen controles telefónicos cada 4 horas en las que tiene una gran parte de contención, ¿sí? De estar atento o mostrarse dispuesto a escuchar principalmente, ¿sí? Si el paciente es autoválido, se le pueden pedir, autoválido y puede entender cuál es el procedimiento, se puede tomar la temperatura y la saturometría, ¿sí? Y en ese momento también, en el momento de los controles, se puede recordar lo que es la higiene y la ventilación, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con respecto a la cuestión de las comorbilidades, tiene particular importancia en estos casos tratar de detallarlas lo mejor que se pueda al inicio, ¿sí? Otra experiencia que no fue muy buena que tuvimos con un paciente fue que paciente con una hipertensión, con una sola droga que no se le administró, el paciente estuvo después bastante hipertenso, y con una diabetes de difícil control que también se retrasó la medicación. No se trata tanto de notar el error, sino por el lado de decir, a ver, cómo nosotros nos podemos acomodar para poder estar a disposición, y por el hecho de estar sospechando tal o cual enfermedad en este contexto, no desatender nuestras obligaciones como agentes de salud por otro lado, ¿no es cierto? Así que, ¿cuáles son las patologías que por ahí nos van a llamar más la atención en este contexto? Porque puede predecir, primero, mayor riesgo de haberse agarrado la enfermedad del coronavirus, y por otra cuestión pueden predecir un mayor riesgo de una mala evolución, ¿sí? Ahí están listadas, son el asma, el paciente con EPOC, ¿sí? La enfermedad cardiovascular grave, eso se refiere a pacientes que hayan tenido infartos, que hayan tenido, o que tengan insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia renal, obesos, la enfermedad hepática avanzada, los inmunodeprimidos, los pacientes que consumen esteroides, ¿sí? Los residentes de geriátricos, los mayores de 65 años en general, eso tiene que ver con una cuestión de senescencia de los órganos y de la inmunidad también, y los tabaquistas, ¿sí? Es muy frecuente en nuestro medio encontrarnos con el paciente EPOC sin un diagnóstico, ¿sí? Es decir, el paciente dice que viene, que consume un atado de cigarrillos, 20 cigarrillos día, hace 40 años, le falta el aire, es un sintomático respiratorio habitual, pero nunca se ha hecho ningún estudio que lo confirme, ¿sí? De cualquier manera, hacer notar o constar en la historia clínica que el paciente tabaquista, digamos, porque tiene otro riesgo y tiene otra expectativa de evolución, ¿sí? ¿Se está escuchando bien? ¿Hay algún problema con el audio o algo que yo esté diciendo? Yo te escucho bien, Silvia. Y hasta Bien, ahora buenísimo. en el chat no apareció nada. Por si alguien dice en el chat. A los últimos que ingresaron por ahí les recuerdo que en una de las burbujas de abajo hay una burbuja, valga la redundancia, que dice chat, y a través de eso yo estoy testeando a ver si aparecen algunas preguntas, que por ahí sugerimos que todas las dudas o lo que quieran aportar, hagamos al final. Bárbaro, Laura, Yanis también. Bien. Bueno, seguimos. Con respecto a la medicación habitual, por eso hacemos tanto énfasis, por esta experiencia que les comentaba, ¿sí? Tomar nota de toda la medicación que el paciente use, ¿sí? Los enfermeros saben esto mejor que nadie, que el paciente por ahí hace una lista que es parcial. Muchas veces los que somos clínicos también nos ocurre esto, el paciente nos lista, qué sé yo, perindopril, y después a las 3 de la mañana nos recuerda con un grito que no le dimos la pastillita de dormir, ¿sí?
guarda con eso porque el paciente que esté confuso o el paciente que esté ansioso es un paciente que por ahí va a requerir otra intervención, que requerir ponerle al cuerpo literalmente a esta situación, y eso nos va a complicar la entrada, ¿no es cierto? Así que tratar de ser lo más prolijo posible, esto se hace una sola vez al inicio y después puede solucionar enormes problemas, ¿sí? Recuerden también que no van a tener visitas estos pacientes, así que no les van a poder traer nada y no se va a poder solucionar determinados problemas solos, como ocurrieron hasta ahora, así que nombre, dosis, intervalo de dosis, por ahí tomarse el trabajo de preguntar específicamente sobre medicamentos para dormir. Hay gente que considera que los medicamentos de la presión no son medicamentos, así que es otra cuestión que también hay que revisar, y que a menos que lo diga específicamente el que lo viene tratando, no se suspende la medicación de base, ¿sí? Ha habido varias publicaciones, por ahí alguno de ustedes la vio, con respecto a determinados medicamentos, como los inhibidores de la enzima convertidora, con respecto a los AINES, bueno, varias cuestiones yo he visto, en las que se les adjudica un efecto malo para el pronóstico de la enfermedad que en realidad no está demostrado. Eso ha quedado en sospecha hasta ahora, e inclusive es indicación de la Sociedad Argentina de Cardiología que la medicación se mantenga a menos que haya una contraindicación específica en ese momento y no por la enfermedad, ¿sí? Y esto es algo que se nos pasa absolutamente todos. Estos son pacientes que muy frecuentemente van a tener fiebre, ¿sí? Y la alergia a los AINES es una de las alergias junto con los antibióticos, específicamente los beta-lactámicos, más frecuentes que existen, ¿sí? El paciente alérgico al diclofenac, al ibuprofeno, a la aspirina es muy frecuente, así que eso es algo que nos tenemos, y no es una crítica a alguien específico, sino es un recordatorio para mí misma, ¿sí? Preguntar alergias de fármacos, muy, muy importante. Porque una de las cosas que también vamos a tener que hacer en los pacientes que hayan estado febriles, no podemos entrar a dar medicación a demanda. Probablemente lo tengamos que arreglar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y eso nos va a complicar si no conocemos el estado de alergia de los pacientes, ¿no? La premisa en general en todo el área de aislamiento es esta, es ingresar lo mínimo indispensable. Y hay que hacer un balance muy fino porque eso no significa que uno esté habilitado a desatender o descuidar al paciente, ¿sí? Por eso ponemos tanto énfasis en las cuestiones del teléfono, ¿sí? Que nos van a ayudar mucho en este caso. Y revisar cuestiones que las hacemos como en automático, ponemos primero y salimos, ¿sí? Una de ellas es la cuestión de la hidratación. Cuando el paciente ya pasó el área de aislamiento, uno tiene que revisar a conciencia las indicaciones y plantearse si el plan de hidratación, o sea, todos los que lo recibamos, personal médico, personal de enfermería, tiene que revisar si el plan de hidratación está indicado por algo puntual. Solemos tener la costumbre todos nosotros de hacer ciertas cosas en automático. Bueno, le ponemos plan. ¿Es necesario? ¿El paciente puede tomar líquido? Una cosa es un paciente chocado que sí tienen que pasarle determinada cantidad de líquido y tienen objetivos para cumplir. Otra cosa es el que ya que estaba se le puso el plan, ¿sí? Eso es algo a revisar en primer lugar. Las vías, como todos saben, se complican, se infiltran, se tapan, el enfermero no baja la gotita, es creo que la frase que más se menciona dentro del hospital, así que es algo que hay que ver en primer lugar, ¿sí? Y acuérdense también, otra cuestión, otra mala experiencia con otro paciente, es que tenga la disponibilidad de agua fresca y un vaso. Hay algunos pacientes que les llevan los familiares, pero hay gente que no, y es importante que nosotros nos encarguemos de eso, ¿sí? La otra cuestión es la higiene, eso es algo que de la higiene del paciente postrado se encarga el personal de enfermería, pero como ahora estamos teniendo mucho paciente que es autónomo, necesitamos recordarle periódicamente la higiene de las manos. ¿Por qué? No es que nos vamos a ir a tocar la mano del paciente cuando entremos, pero sí hay que tener en cuenta que el paciente pasa esas 24 horas del día ahí adentro, ¿sí? Con él las manos con la que toque ojos, nariz y boca, va a tocar todo lo que esté dentro de la habitación, el control remoto, la baranda de la cama, el picaporte de la puerta, el picaporte del baño, ¿sí? Entonces, si el paciente se lava las manos, disminuimos ya de por sí la contaminación de esa habitación, ¿sí? No es que uno va a tener la confianza de que la habitación está limpia, pero no es lo mismo limpiar una habitación de un paciente que la ha mantenido solito limpia que lo contrario, ¿sí? Eso el personal de limpieza
lo sabe más que nadie también, ¿sí? Y la última cuestión es la ventilación, ¿sí? Es muy importante que la puerta permanezca cerrada, eso también a veces hay que explicárselos a algunos pacientes. También eso fue una experiencia fea con un paciente que indignado por el encierro abrió la puerta. Esos pacientes que hasta ahora no han tenido nada y que se han cometido algunos errores, por ahí en otro momento nos puede costar un aislamiento o la enfermedad directamente, ¿sí? Así que estos detalles que ahora son anecdóticos y de hecho nos han hecho reír, los tenemos que machacar mucho porque por ahí de la experiencia que hemos tenido se puede aprender y podemos afinar ciertas cuestiones que realmente nos pusieron en riesgo, ¿sí? No se pueden usar los ventiladores eléctricos o los caloventores. Uno de los últimos pacientes que yo vi, cuando entré a la habitación a verlo, al señor, como parte del esquema de recepción de un paciente sospechoso, aunque no está indicado, se le había puesto un camisolín, ¿sí? Como todos los que han tenido camisolín puesto probablemente sepan, que es una cosa que da muchísimo calor. Al señor no solo eso, sino que se lo había atado con 20 nudos, tenía la ventana cerrada porque pensaba que necesitaba mantenerla cerrada y el ventilador abierto. Así que cuando yo entro, apago el ventilador y cuando intento ayudarlo a sacarse ese camisolín y la cofia, que estaban los dos inútiles porque no corresponde, se me rompe un guante. Entonces, yo ahí en ese momento, no tan tranquila y calma como estoy ahora, hacía esta reflexión, cómo, digamos, a veces uno en el afán de proteger más, de no se sabe qué, porque en realidad el paciente no evita que infecte si tiene el camisolino o la cofia puesta, el paciente termina prendiendo el ventilador y el que estaba afuera entra en un lugar donde está aerosolizando en forma constante y a tironear el camisolín a romperme el guante, que uno puede decir yo podría haber tenido más cuidado, pero la verdad que no pensé que iba a entrar a tironearle la ropa al paciente. Así que por ahí el pequeño error, el mínimo error, o la salida de determinadas cuestiones pone en riesgo a otro. Por ahí no a uno, pero el que viene atrás sí, ¿sí? Y la cuestión de abrir las ventanas periódicamente, la habitación tiene que ventilarse, preferiblemente cuando no estemos nosotros adentro. Esto es más que nada para los pacientes autoválidos y veremos cómo lo manejamos para los pacientes postrados, pero en el interín hay que mantener al menos la ventilación 2 veces por día, 1 hora, y eso también nos tiene que servir como recordatorio a todos nosotros cuando estamos nosotros como grupo de salud en un área no ventilada, ¿sí? En el office de enfermería, en cualquier office de enfermería, en la cocina, en los espacios de la guardia que son pequeños, desgraciadamente, por ahí no tiene mucha comodidad para estar, el hecho de que haya más de 2 o 3 personas ahí, ya más de una es una complicación, pero si no hay ventilación lo hace mucho más riesgoso, ¿sí? Esto nos lleva a armarlo como una especie de checklist, ¿sí? Una especie de cuestiones que hay que chequear al inicio de cada turno y nos permiten asegurarnos de que la situación esté, los puntos estos controlados, que son diferentes a los que controlamos habitualmente, ¿sí? Que es más o menos lo que venimos ya hablando, pero para darle una forma sistematizada, ¿sí? El contacto telefónico para presentación y chequeo sintomático. Al paciente mucho de esto es una forma muy elegante de preguntarle cómo está, ¿sí? Eso tiene mucho valor en estos casos de aislamiento y que uno está disponible, ¿sí? Las pautas de alarma, si tiene dolor, si le falta el aire, el lavado de manos, la apertura de las ventanas y la ventilación, realizar una desinfección, si bien la limpieza va a estar programada, recuerden que ahora nos tenemos que cuidar un poquito de todos, no solo de los pacientes, sino de por ahí entre nuestros propios compañeros, no porque el otro vaya a hacer una cuestión a propósito, pero una limpieza mínima de superficies de alto contacto hay que hacer, ¿sí? Superficies del office, algodón alcohol al 70%, ¿sí? Picaportes, perillas de luz, mesa exterior del paciente. Acá habría que agregar también en el vestidor, ¿sí? Que usamos todos, por ahí también es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Al paciente puede hacerse un control de temperatura, saturación y frecuencia cardíaca con el mismo saturómetro en esos horarios, ¿sí? Y una cuestión importante es registrar en la historia clínica los contactos que ha tenido el paciente con el personal de salud, o sea, quién está viendo ese paciente, quién entró a verlo, en qué turno estaba, qué persona, porque eso nos permitiría, en el caso de que haya una contaminación, un contagio dentro de nuestro grupo, rastrear cada contacto en ese contexto, ¿sí? Sí, Silvia, perdón, y más allá de eso, también registrar
cada vez que uno tuvo una comunicación telefónica también, la respuesta del paciente, porque Sí, no deja de ser atención brindada al paciente. Si no queda exacto. registrado en el listado es como que no hubiese existido. Es muy cierto eso, porque en realidad eso va a equivaler a lo que se hace habitualmente de la pasada y preguntar, ¿y cómo estás? Bueno, eso que quede un registro de eso sí es muy importante, por supuesto que sí. Lo mismo también el conteo de EPP que hay que hacer de ingreso y cuánto se deja, que hay una parte específica en el libro de novedades de enfermería para hacer un pase correcto de la cantidad de material que se recibe, así podemos proyectar las siguientes 24 horas, ¿sí? Hay otro checklist que tendría que ver con digamos, cómo continúa el turno de enfermería, ¿sí? Cada 4 horas esta cuestión de cómo estás, ¿sí? Recuerden que esto tiene mucho que ver con una cuestión más humana que exclusivamente científica, ¿sí? El- yo por lo general no he tenido ningún problema con nadie de enfermería, pero por ahí hay que recordarlo porque la gente, yo entiendo que estén ansiosos, créanme que yo estoy muy ansiosa también, pero recordar que tratamos con gente que está triste, que está angustiada, que está desbordada por la situación y la calidez hace maravillas, ¿sí? Los que han tenido oportunidad, por ahí han tenido alguna resfriada con algún paciente, cuando se mejora ese contacto el paciente se relaja una barbaridad por el paciente y por nosotros mismos, porque una persona tranquila y bien cuidada no va a salir corriendo de la habitación, ¿sí? Eso no es una cuestión menor. Por más que suene exagerado, esas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Repetir las pautas de alarma, el lavado de manos nuevamente, la apertura de ventanas, se hace un control de signos vitales único por enfermería, como los médicos vamos a entrar una vez por día a esa habitación vamos a dividirnos los controles, estamos hablando de un paciente estable, sin complicaciones, es algo que vamos a tener que discutir individualmente en el paciente que esté más complejo que este, ¿sí? Porque por ahí no vamos a poder permitirnos el lujo de controlarlo solo 2 veces por día, o no vamos a poder permitirnos el lujo de hacerlo por teléfono, ¿sí? Recordar los horarios en los que se chequean los controles, ¿sí? Y nuevamente lo que es el reporte, la historia clínica de todo lo que viene ocurriendo, ¿sí? Creo que lo siguiente es un video. Este ejemplo tampoco es... Y no se está escuchando, no se está reproduciendo el video, el audio del video este. Silvia. Lo podés... Ahí está. ¿Cómo? Que no se reprodujo nada del audio del video. Ah, yo lo vi perfecto. No, me parecía. ¿No? ¿No se vio? No se escuchó nada. Ah, bueno. Bueno, de cualquier manera yo esta clase la estoy grabando, se los resumo un poquito, pero después de última se los hacemos llegar. Es un audio de Fernanda haciendo, digamos, en vivo todo esto que acabamos de hablar, ¿sí? Fíjense que, digamos, esto tiene que ver con esta cuestión que hablábamos de mantenerlo light al asunto, no tiene que ir por ahí forzosamente a dar directivas muy puntuales, sino como ofrecerse y
estamos tratando de manejar lo mejor que podemos la situación, con tranquilidad, llevando seguridad, ¿sí? Después de última se los hago llegar de otra manera. Acá hay otro audio, otro video, que por ahí el audio no importa tanto, es como lo que ocurre cuando se cambia el turno de enfermería, ¿sí? En este video lo que inicia es Alejandro dejando la guardia, hacen algún comentario con Fernanda, y que es la primera cosa que se debería hacer al tomar el turno, ¿sí? No, yo no tengo ni idea. ¿No? Ay. Eso es lo que vos escuchaste yo hace la de guardia. No, pero ellos se por allá, ¿viste? Sí. ¿La primera vez? Ay, chiquitito. Así para andar. Por favor, silencien los audios ustedes, ¿sí? Porque algunas cosas se escuchan y... Así hay que asegurarse de limpiar todo. Tendrían que ser carpetas plásticas, ¿no? Bueno, por ahí capaz que no sé cuáles serán sus impresiones, les puede parecer exagerado, pero créanme que no, no es así. Todo lo que se toque o todo lo que esté al alcance de la mano en forma frecuente entre todo el personal, hay que cuidarlo realmente mucho y tenemos que protegernos mucho de todo eso, ¿sí? Sigo escuchando muchos audios de otras personas. Por favor, si pueden, chequeen que estén apagados sus micrófonos, ¿sí? ¿Lo escuchás vos, Lau? Escucho muchas... Bien. Por favor, chequeen que estén apagados sus audios, ¿sí? Sus entradas de audio, si no se escucha todo lo que ocurre en sus casas, ¿sí? Este es un ejemplo que hice yo un poquito a lo bruto, ¿sí? Pero es para darles una idea de a qué nos referimos cuando tratamos de simplificar las entradas y que se entre la menor cantidad de veces posible sin chance de olvidarse algo afuera, porque a mí me ocurre en particular cuando doy las altas, uno va a dar el alta y se olvida la recetita, y sale, la vuelve a entrar, y se olvidó el sello, y sale y vuelve a entrar, eso es algo que es inadmisible ahora, ¿sí? Yo les doy un ejemplo de un tratamiento estándar que se podría hacer, el paciente ingresa así, ¿sí? Lo que ponemos siempre, el control de signos vitales y diuresis por turno, un plan a 500 a 7 gotas, ampicilina sulbactam. Si tiene temperatura, ahí no se ve por debajo, me quedó por debajo, pero administrar dipirona a una ampolla, la enoxaparina, ranitidina cada 8, nebulizaciones, ¿sí? Si uno analiza esto, le quedan 4 entradas por día, si tiene suerte y la vida no se complica, ¿sí? Una forma de simplificarlo podría ser, si no es necesario el plan, que es lo que hablábamos antes, pasar el tratamiento a vía oral, ¿sí? Si el paciente lo puede tomar y es autoválido, en teoría no debería haber problema, a menos que, digamos, en la mayor parte de las circunstancias no es forzosamente necesario el tratamiento endovenoso. La enoxaparina uno la deja en un horario en el que coincida con la toma de controles, la entrada del médico o del enfermero a la noche, eso es lo mismo, ¿sí? La ranitidina se puede utilizar una sola vez por día y vía oral, ¿sí? Nebulizaciones ya lo vamos a ver, pero no es una opción de tratamiento por la aerosolización, ¿sí? Lo que se indica en estos casos es el PAF con aerocámara para el paciente que no lo sabe hacer y debe hacérselo solo cuando ya esté, si no hay nadie, se acaba de retirar el enfermero, se le dice o se le avisa por teléfono cuando le toca. Y sí, la otra opción con respecto al tema de estar a la expectativa de la fiebre es dejar el paracetamol reglado, que va a ser por vía oral y va a disminuir las entradas. Fíjense que de 4 nos vamos a 2 entradas por día
lo que tiene que ver la disminución del riesgo y la disminución también de el uso de equipos de protección personal, que va a ser una cosa en la que vamos a tener que estar muy, muy atentos, ¿sí? Recordemos, Silvia, que diariamente se le tienen que proveer al paciente los comprimidos para todo el día, en una sola entrada, porque por ahí está programado para 3 horarios diferentes, pero la intención es dejarle los comprimidos arriba de la mesita y que el paciente los vaya pudiendo... Sí, yo Claro. algunas cosas creo que no las sistematicé porque me pareció que por ahí habría que ver la situación en cada paciente en particular, en el sentido de que no a todo el mundo le vamos a poder dejar varios comprimidos. Por ahí, en otro video que hemos hecho, que se los voy a mostrar en la próxima, tiene que ver en cómo se dejan las cosas arriba de la mesa del paciente, el paciente las retira. Por ahí es algo a discutir. Como no hemos tenido esa experiencia todavía, no estoy segura de si esa sería una buena opción. Pero bueno, eso se puede charlar, se puede ver. El comprimido se deja en la mesa que está fuera del paciente, de la habitación del paciente, lo mismo que con la comida, el paciente la retira y se limpia la mesa. Así que en principio por ahí ese no sería el problema, pero se disminuye la entrada a la habitación muchísimo, ¿sí? Y otra cuestión que también la hemos pensado es que como propuesta, como para que la piense el personal de enfermería, ¿sí? Que en realidad esto es una cuestión de cómo se organizan ellos. Muchas veces se ponen el medicamento, ponen por ejemplo amoxicilina clavulánico, 1 gramo, 8, 16, 0 horas, ¿sí? Después se pone paracetamol, 8, 16, 0 horas. Eso por ahí ahora resultaría un poco más sencillo si lo agrupáramos por tiempos y no por medicación, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo de cómo se me ocurrió a mí, seguramente encuentran algo más efectivo, pero fíjense que lo divido como los psiquiatras indican la medicación: desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Lo que está en coloreado es lo que requiere ingreso a la habitación, ¿sí? El resto no requiere ingreso. Entonces ahí es donde se demuestra la disminución de la entrada nuestra y la exposición nuestra de personal de salud en estas circunstancias, ¿sí? Fíjense que lo achica bastante. Bueno, y ya terminando, insisto por ahí con experiencias personales que yo he tenido, que si bien no se han tratado en ningún caso, por suerte, de un paciente con COVID, ha tocado poner, digamos, recordar la humanidad del cuidado, que muchas veces en estas circunstancias, por un poco el miedo que tenemos, o por las preocupaciones, o por la imposibilidad de ser amable o afectuoso, de tomar la mano, yo he visto que creo que es una gran fortaleza del personal, más que nada de enfermería. Como no lo pueden hacer ahora, uno queda un poco con la sensación de gusto a poco, ¿sí? Pero es todo un desafío que le encontremos la humanización a esta forma de cuidar por teléfono, ¿no? Y recordar esta frase que yo creo que aplica muchísimo en estas circunstancias, que nos toca hacer esto, ¿sí? Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Y en estos casos puede ser que nos toque más veces de las que queramos, así que vamos a tener que estar muy atentos, ¿sí? ¿Querés agregar algo, Lau? No, a ver si van surgiendo algunas dudas o algunas preguntas. Recuerden que esta es una de las primeras partes de un total de 3 charlas que tenemos planeadas, como para ir profundizando un poquito más, ya después, bueno, en todo el resto de la parte, lo que va a ser tratamiento, inicialmente la utilización correcta del equipo de protección, que es algo que tenemos que saber todos los que estamos tomando contacto con los pacientes sospechosos por el momento, y la parte de tratamiento, digamos, andar un poco más en esos detalles, pero bueno, esa parte va a volver. Vamos a volver sobre eso. Pero bueno, si tienen algo para consultar, para agregar, todo esto está siendo limado y pulido. Hay situaciones que van surgiendo, como decía la doctora hace un tiempo, al principio de la charla, que con las experiencias que vamos teniendo se van limando detalles y se van cambiando procedimientos y adaptándolos al paciente que tengamos en ese momento. También todo esto genera un poco de ansiedad y de angustia, porque no sabemos para qué específicamente nos estamos preparando, pero vemos las experiencias en otros lados y sabemos que vamos a tener pacientes, hasta el momento fueron bastante autoválidos y simples los casos que hemos tenido, pero también
sabemos que en algún momento va a llegar el paciente un poco más complicado, y cuanto más aceitado tengamos todo el procedimiento, creo que va a ser mejor para todos y para estar un poco más preparados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo que va a ser todo un desafío y un aprendizaje constante, y que es muy importante mantener esa flexibilidad, ¿sí? Una frase que siempre nos hemos reído con vos, Lau, esto, siempre lo hemos hecho así. Bueno, un excelente momento para descartarla, tirarla y no traerla nunca más, porque lo que hemos hecho hasta ahora no va a aplicar, y ahora tenemos que desaprender muchas cosas y empezar de nuevo. Así que es todo un desafío para todos nosotros, ¿sí? Y una última reflexión que quería hacer es que en todo este aprendizaje, en todo este temor, en todo que por ahí hay mucha presión, inclusive de gente que no es del sistema de salud, yo estoy notando, y no hablo por nadie en especial, capaz que por mí misma, mucha ansiedad y mucha angustia por ahí entre lo inesperado y lo que se viene y cómo nos llevamos. En estos momentos hay que recordar que somos tan fuertes como el más débil de nosotros, ¿sí? Y a esa persona que por ahí le cueste más o no esté entendiendo, hay que ayudarla. Si no entra por el lado de que hay que ayudarla porque somos buena gente, va a tener que entrar por el lado de que si esa persona se equivoca nos expone a todos, ¿sí? Así que ahora somos como la tortuga romana, ¿sí? Todos con los escudos y dándole todos para adelante, no va a haber otra manera. Así que bueno, si hay alguna cuestión puntual, alguna pregunta, Lau, ¿no?, que quieras hablar, o queda para las próximas clases. Esperemos que, bueno, que para las próximas, si no, si va surgiendo alguna duda, algún planteo o algo, nos contactamos y bueno, ya saben dónde encontrarnos. Por ahí la próxima parte está prevista para el lunes a la tarde, ¿verdad, Silvia? Sí, tal cual. Vamos a ver si les vamos a confirmar, pero lo más probable es que sea el mismo horario, ¿sí? Que creo que por ahí nos viene bien a la mayoría. Sí. Igual queda grabada, así que vemos a ver cómo se la hacemos llegar a quien le interese, Muy ¿sí? bien. Bueno, saludos a todos y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.